Me bajaron de la camioneta en una gasolinera de carretera, la bolsa en la mano, el motor todavía encendido, como quien deja una caja que ya no cabe. Soy Amparo, tengo 68 años, maestra de primaria jubilada aquí en Guadalajara. Ese día no discutí, no lloré, no corrí detrás de nadie. Pedí un café, pedí prestado un teléfono y marqué el número del notario. Lo que pasó después de esa llamada no lo vio venir ninguno de los que iban en la camioneta. Empecé a empacar a las 5 de la mañana. El reloj de péndulo tenía que ir envuelto antes que todo lo demás. Es un reloj feo, de madera oscura. Atrasa 15 años y atrasaba lo mismo el primer día que entró a mi casa. Mi papá lo compró de segunda mano en un tianguis y nunca lo mandó a arreglar. Decía que un reloj que atrasa te regala tiempo. Lo acosté en una colcha tejida. Le puse el péndulo aparte, envuelto en una toalla. Cerré la caja con cinta y escribí encima con plumón: Frágil, va conmigo adelante. Esa caja fue la primera discusión del día. Aunque no llegó a ser discusión, fue mi hija pasando de largo, viendo la letra en el cartón. Mamá, eso ni siquiera da la hora. Da la hora, le contesté. Da la hora 15 años tarde, pero la da. Marisol hizo ese ruido con la boca que hace desde niña. El que no llega a ser palabra y sirve para todo. Traía el celular pegado a la oreja y una lista de pendientes en la otra mano. Mi hija tiene 44 años y organiza el mundo como si el mundo se fuera a caer. De chiquita acomodaba sus muñecas por tamaño y se enojaba si alguien las movía. De grande acomoda personas y se enoja igual. Rubén bajaba cajas con Diego y los dos hacían más ruido del necesario. Mi nieto tiene 11 años y carga como si tuviera 30. Todo de golpe, todo apurado. A media escalera se le vino encima una torre de trastes envueltos en periódico. No se rompió nada. Él se quedó sentado en el escalón, riéndose solo un rato largo. Esa risa fue lo mejor de toda la mañana. Yo eso lo supe hasta la noche. Camila filmaba desde la puerta con el teléfono levantado. Mi nieta acaba de cumplir 16 y ve casi todo por esa pantalla. Pero cuando pasé cargando la caja del reloj, bajó el brazo y me abrió la reja sin que se lo pidiera. Yo te la cuido, abue. No, mi amor, esa va conmigo. La casa de Guadalajara la compré hace 34 años con mi sueldo de maestra. Peso sobre peso, quincena sobre quincena. Marisol tenía 10 años y todavía me pedía trenzas antes de la escuela. No la heredé, no me la regalaron, no vino de ningún hombre. La firmé sola, en una oficina de piso de linóleo. El empleado me preguntó 3 veces si mi esposo estaba enterado. Las 3 veces le dije que sí, y era mentira. Fidel se enteró después y no dijo nada. Para entonces, él ya casi no decía nada de la casa ni de nosotras. Se fue un martes, juntando su ropa sin prender la luz. Doña Herminia salió a barrer su banqueta, como sale todos los días desde hace 33 años, aunque no haya nada que barrer. Tiene 73 años y una manera de mirar que se ahorra las preguntas largas. Se quedó apoyada en la escoba, haciendo la cuenta de cuántas mudanzas ha visto en esa calle. ¿Entonces sí se van? Sí nos vamos. ¿Y usted quiere irse? Me quedé parada con la caja en los brazos. Es una pregunta corta y es la peor de todas. La respuesta honesta no cabía ahí, entre su escoba y el camión de la basura. La casa de León la escrituré a mi nombre hace 2 años, con el dinero del terreno que me dejaron mis padres. Ese terreno lo guardé 30 años sin venderlo, porque decía que era para cuando hiciera falta. La mudanza fue idea mía. Yo escogí la casa en un catálogo con las hojas engargoladas. Yo fui a verla 2 veces en camión. Yo dije que sí. Le contesté a Herminia que quería que estuviéramos todos juntos. Ella siguió barriendo lo que no había. Sin levantar la vista, me dijo que eso no era lo que me había preguntado. Le dejé las llaves de la reja porque el inquilino llegaba hasta el lunes. Alguien tenía que regar los helechos. Le expliqué lo del helecho grande del corredor, que se quema si le pega el sol de las 4. Me dijo que ya sabía, que llevaba 33 años viéndome regarlo. Nos abrazamos como se abrazan las mujeres de nuestra edad, corto y fuerte, sin decirnos nada bonito. Lo bonito se dice mal, y las dos lo sabemos. Rubén cerró la puerta de la camioneta con la cadera. Mi yerno tiene 46 años, y es un hombre que no grita nunca. Con el tiempo aprendí que eso no es lo mismo que ser un hombre bueno. Hay gente que no grita porque ya acomodó las cosas para no necesitarlo. Vamos apretados, doña Amparo. Usted atrás con los niños.
Está bien. Es que van los tres y la caja esa. Está bien, Rubén. Me subí atrás. Diego se pegó al vidrio del lado del sol. Camila se acomodó en medio, con las rodillas contra el asiento de adelante. La caja del reloj la puse en el piso, entre mis pies. Todo el camino la sostuve con las pantorrillas para que no se moviera en los topes. Marisol se sentó adelante, con la lista, el celular y el aire directo a la cara. Salimos con el cielo todavía naranja por atrás. Me acuerdo del olor a cartón y a cinta canela. De un vaso de unicel con café frío que alguien dejó en el escalón y nadie recogió. De que Camila se durmió antes de la primera caseta. Diego contó camiones de doble remolque en voz alta hasta que su papá le dijo que ya. Uno cree que en un día así va a ir pensando en cosas grandes. En la vida entera, en lo que fue y lo que no fue. Yo iba pensando en los helechos. La primera parada fue a la 1:30, en un puesto de fruta de la orilla. Diego quería un jugo, y Marisol quería seguir. Empezó ese ir y venir de frases cortas que se les da a las familias encerradas en un carro, que ya habíamos parado en la caseta, que en la caseta nadie se bajó, que era lo mismo, que no era lo mismo. Nos bajamos. Caminé despacio, porque la rodilla derecha se me entume si voy mucho rato sin moverla. Esa rodilla me la gané parada 6 horas diarias frente a un pizarrón. Compré un jugo para Diego, un agua para Camila y una bolsa de cacahuates que nadie me pidió. Cuando volví, Marisol ya estaba en su asiento con el cinturón puesto, viendo al frente, con esa espalda recta que le sale cuando está midiendo el tiempo de alguien más. 3 minutos, mamá, 3. Fui por los jugos. Nadie pidió jugos. Diego, atrás, se estaba tomando el suyo con las 2 manos. No dije nada. Volvimos a la carretera y me quedé con la bolsa en las piernas, sin atreverme a abrirla. El ruido del celofán en un carro callado se oye como un reclamo. Se la pasé a Camila. Ella la abrió y no sonó nada. Las cosas suenan distinto según quién las haga, y eso también lo aprendí tarde. Hay un tramo donde el paisaje se queda sin árboles, puro llano amarillo con cerros lejos. Ahí adentro de la camioneta el aire cambió. Nadie dijo nada feo. Marisol y Rubén empezaron a hablar en ese tono de 2 personas que ya hablaron de eso antes. Que a qué hora era, que a las 4, que si nos atrasábamos, que no nos íbamos a atrasar. Yo miraba la nuca de mi hija, ese remolino del lado izquierdo que le salió desde bebé y que nunca se le acomodó, el que yo le aplastaba con el dedo mojado antes de la escuela. A los 2 minutos volvía a levantarse siempre. Pregunté si teníamos que ver a alguien ese día. Marisol no volteó. Me dijo que eran cosas de la mudanza. Cuando pregunté qué cosas, me dijo qué cosas, mamá, con esa entonación que cierra la puerta sin azotarla. Camila me buscó la mano en el asiento. Me la apretó una vez, rápido. Luego la soltó y se puso los audífonos. Mi nieta tenía 14 años cuando firmamos la escritura de la Casa de León. Se acuerda de aquel día porque la llevé conmigo y le compré un helado de garrafa afuera de la notaría. Ella se acuerda de eso. Yo también. En la carretera hay un letrero verde que dice ¿cuántos kilómetros faltan? Lo leí sin querer leerlo. 200. Esa cifra era la distancia exacta entre la mujer que se subió a esa camioneta en la mañana y la que se bajó al mediodía. La gasolinera apareció después de una curva larga, con su techo blanco, sus bombas alineadas y un letrero de refrescos despintado por el sol. Rubén metió la camioneta despacio y se estacionó en la bomba de en medio. Dijo baño rápido, rápido, Diego, y mi nieto ya iba corriendo antes de que terminara la frase. Camila bajó atrás de él con los audífonos colgando del cuello. Yo me bajé porque llevaba 3 horas y media sentada y la rodilla ya estaba avisando. Dejé la caja del reloj en el piso, entre los asientos, bien acomodada contra la portezuela para que no se moviera. Ahí es donde uno se equivoca. Uno cree que va a volver a subirse. Caminé hasta la tienda con esa caminada mía de ahora, que es más lenta de lo que yo quisiera y más lenta de lo que era el año pasado. Compré un café de máquina en vaso de cartón. Y me quedé viendo el estante de las galletas, pensando si a Diego le gustarían las de animalitos o si ya estaría grande para eso. Por esa tontería de las galletas tardé más de la cuenta. Cuando salí, Marisol estaba parada junto a la camioneta con los brazos cruzados. Ya, mamá, ya voy. Es que no vas. Me detuve con el vaso en la mano.
Rubén estaba del otro lado, guardando la manguera de la bomba, y no volteó ni una vez en todo lo que siguió. ¿Cómo? Que nos atrasas. Llevamos toda la mañana con esto. Cada parada son 15 minutos, cada baño son 15 minutos, y tenemos una cita a las 4 que no se puede mover. Yo no pedí que pararan. Tú no pides, tú simplemente vas atrás y todo se hace más lento. Camila salió del baño en ese momento y se quedó parada a media banqueta, con las manos todavía mojadas. Alcanzó a decir mamá 2 veces, y las 2 veces su madre le contestó que se subiera. Después Marisol volteó hacia mí y bajó la voz, que es lo que hace cuando quiere que algo suene razonable. Mira, llegamos, firmamos, dejamos las cosas, y mañana temprano Rubén viene por ti. Es una noche. Hay hotel aquí en el crucero, y hay camiones cada hora para León. Vieja, nos atrasas. Tome un autobús y nos vemos allá. Vieja. No me dijo mamá, y en la misma frase donde me hablaba de tú, me cambió a usted, como se le habla a alguien que no es de la familia. En medio metió esa palabra. Yo di clases 38 años en la misma escuela, y sé exactamente lo que pasa en un salón cuando un niño le dice a otro una palabra así. Se hace un silencio de 2 segundos, donde los demás deciden de qué lado se ponen. Ese silencio dura menos que un parpadeo y define el resto del año. Ese silencio se hizo en la gasolinera. Rubén cerró la portezuela de la bomba. Camila se quedó a media banqueta con las manos mojadas y la boca abierta. Diego venía saliendo del baño, arreglándose el cinturón, sin entender nada. Y yo no dije nada. Podría contarles que le grité y sería más bonito. Podría contarles que les recordé las quincenas, la casa, las trenzas, el terreno de mis padres, la firma en la notaría y el helado de garrafa. Que le dije todo lo que tenía guardado desde hacía años y que se quedó callada sin saber qué contestarme. No pasó eso. Lo que pasó fue que me oí decir 2 palabras, con el vaso de café todavía caliente en la mano. Está bien. Marisol parpadeó. Creo que esperaba pelea, y la pelea le habría servido, porque en la pelea ella es buenísima y yo soy lenta, y de la pelea habría salido con la razón. En cambio yo dije, está bien, y ella se quedó un segundo sin saber qué seguía. Repitió lo de que mañana temprano venía Rubén. Volví a decirle que estaba bien. Me dijo que no me pusiera así, y le contesté que no estaba de ninguna manera. Camila se subió porque su mamá le abrió la puerta y le puso la mano en la espalda. Diego se subió preguntando por qué yo me quedaba, y alguien adentro le contestó algo que no alcancé a oír. La camioneta arrancó y dio la vuelta despacio en el patio de cemento para no rayar los rines contra la guarnición. Diego se volteó en el asiento y me miró por el vidrio de atrás, de rodillas, con las 2 manos en el respaldo. No me hizo adiós, solo me miró. Ahí se me cerró la garganta. No cuando mi hija dijo vieja. Ahí. Me quedé parada en el patio hasta que la camioneta se metió al carril y aceleró y se hizo chiquita entre los tráileres. Después me quedé parada un rato más, porque no sabía qué se hace con el cuerpo en un momento así. Uno cree que va a saber. No sabe. El vaso se estaba enfriando en mi mano. Me lo tomé de un trago, ahí en el sol de mediodía, y me supo a nada. Adentro de la tienda había mesas de plástico junto a la ventana. Fui hasta una y me quedé viendo la carretera. Pasó un tráiler y el vidrio vibró. Después otro. Después una camioneta blanca que por un segundo nada más, se me pareció a la de Rubén. Abrí la bolsa y conté lo que traía. 340 pesos, mi credencial, la receta de la rodilla, la llave de una casa donde ya vive otra gente, un pañuelo y la bolsa de cacahuates a la mitad. El celular con la batería en 12%. Ahí me acordé de la caja del reloj. Se fue en el piso de la camioneta, entre los asientos, con el péndulo aparte y mi letra de plumón en el cartón diciendo que iba conmigo adelante. Y me reí, sola, en una mesa de plástico, en una gasolinera de carretera. Me reí porque no había otra cosa que hacer con eso. Después dejé de reírme y me quedé quieta mucho rato. En ese rato empezaron a acomodarse solas unas cuantas piezas que yo llevaba 2 años dejando pasar. La cita de las 4, por ejemplo. Nadie me la había mencionado a mí en toda la mañana. Yo era la dueña de la casa a la que íbamos y esa cita no era mía. El poder, por ejemplo. Hace 2 años, en la misma semana en que firmé la escritura, Marisol llegó con unos papeles y me dijo que había que dejarle un poder para los trámites, para el predial, para el agua,
para no andar yendo y viniendo 200 kilómetros por un recibo, que era normal, que todo el mundo lo hace. Firmé en la notaría, con el mismo notario, y él me preguntó 2 veces si estaba segura, mirándome por encima de los lentes. Dije que sí porque era mi hija. El camión de la mudanza, por ejemplo. Se había ido 2 días antes con todo lo nuestro adentro. Yo pregunté quién iba a recibirlo allá y me dijo que ella. Pregunté por las llaves y me dijo que tenía copia desde la entrega. No pregunté más. Uno no pregunta más porque preguntar más significa aceptar que ya sabe la respuesta. Hay un dicho que decía mi madre y que yo detestaba de joven. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Lo detestaba porque ella lo usaba siempre para hablar de otras mujeres y nunca de ella misma. Ahí, en esa mesa de plástico, se me vino a la boca solito. Me lo dije en voz baja y sonó completamente distinto. Necesitaba un teléfono. El mío traía 12% y el número que yo necesitaba no me lo sabía de memoria. Estaba guardado en el aparato, y si el aparato se apagaba también lo único que a esa hora me quedaba. Me levanté y fui al mostrador. Atrás del mostrador había un muchacho de unos 20 años, con la camisa fajada y una pluma detrás de la oreja. ¿Le cargo el teléfono, señora? Aquí atrás hay un contacto. Se lo agradezco. Y otra cosa, joven. ¿Habrá un teléfono de la tienda? Es una llamada a León. Uy, ese es el de la oficina. Déjeme, le pregunto al jefe. Se metió por una puerta que decía privado y yo me quedé viendo el estante de los aceites, porque no había otro lugar donde poner los ojos. Afuera, 2 hombres cargaban garrafones a una camioneta y se decían cosas que los hacían reír. La vida siguiendo, como sigue siempre, sin fijarse en quién se quedó atrás. La puerta se abrió y salió un hombre secándose las manos con una franela. 40 y tantos, calvo de adelante, con esa panza de los hombres que ya se rindieron con la panza. Me miró, yo lo miré, y él se quedó quieto a media tienda, con la franela colgando de la mano. ¿Maestra? Yo no lo reconocí. Voy a ser honesta. Tuve 38 generaciones de niños y no reconocí a ese hombre. Perdón, no lo ubico. Ignacio Zamudio. Cuarto B. El que no se sabía las tablas del 7. Y entonces, sí, no lo reconocí por la cara. Lo reconocí por cómo dijo la del 7. Con esa vergüenza vieja que la gente arrastra 30 años enteros por una tabla de multiplicar. Era un niño flaco, de orejas grandes, que faltaba los lunes porque ayudaba a su papá en un taller. Se llevaba la libreta a la casa y me la devolvía el miércoles con la letra de alguien más. Yo lo sabía y me hacía la que no. Ignacio, el de las orejas. Se rió y se le puso la cara colorada, como si tuviera 10 años otra vez. Se acuerda. Me acuerdo de que te quedabas al recreo a hacer las tablas, y de que un día me dijiste que las matemáticas eran para los que tenían tiempo, y usted me dijo que el tiempo también se hace. Yo decía muchas cosas, hijo, pues esa se me quedó. Se guardó la franela en el pantalón y miró hacia el patio de cemento, hacia la nada, y luego otra vez a mí. Un hombre no tarda mucho en sumar 2 y 2 cuando la maestra de su 4º año está sola, a media carretera, con una bolsa y un vaso vacío. ¿Y usted qué anda haciendo aquí, maestra? Pude haber dicho muchas cosas. Que me quedé, que se me hizo tarde, que espero a alguien. Cualquiera de esas me habría dejado la dignidad intacta durante los 10 minutos siguientes. Mi hija me bajó aquí. Van a León. Yo me quedé. Ignacio no dijo pobrecita. No dijo qué barbaridad. No puso esa cara que pone la gente cuando huele desgracia ajena y se acerca a olerla mejor. Jaló una silla de plástico, la puso derecha frente a la mesa de la ventana y me señaló el asiento con la barbilla. Siéntese ahí. Ahorita le traigo un café del bueno, no el de la máquina. Y el teléfono de la oficina es suyo el tiempo que quiera. Ignacio, no quiero causarte molestia. Maestra, con todo respeto, usted me dejó pasar de año. Tú pasaste de año. Usted sabe cómo pasé. Nos quedamos callados un momento y los dos supimos exactamente de qué estábamos hablando. Ninguno lo dijo, que es la mejor manera de hablar de esas cosas. El café estaba fuerte y quemado, y fue el mejor café que me he tomado en mi vida. La oficina era un cuarto chico con un escritorio de metal, un calendario de refacciones y un teléfono de esos de botones grandes, de los que ya casi no hay. Ignacio me acercó la silla, me dejó el aparato enfrente,
Salió y cerró la puerta sin que yo se lo pidiera. Prendí mi celular. 11%. Busqué en la agenda y ahí estaba, con el nombre completo como yo lo apunté hace 22 años, cuando fui a hacer mi testamento y él me atendió sin cobrarme la consulta. Licenciado Serrano. Marqué en el teléfono de botones grandes. Contestó una muchacha. Le di mi nombre, le dije que era sobre un inmueble en León y me contestó que el licenciado estaba en junta. Yo he oído esa frase toda mi vida y siempre me he ido con ella. Ese día no. Señorita, dígale que es Amparo Solís, que soy la propietaria de la casa de la calle del Roble, y que hay una cita a las 4 en la que yo no voy a estar. Hubo un silencio en la línea, un silencio distinto. No cuelgue, por favor. La espera duró lo que duran esas esperas, que siempre es más de lo que uno aguanta. Oí ruido de papeles, oí una puerta, oí a alguien decir un apellido a lo lejos. ¿Amparo? La voz de Serrano es una voz de humo y de café. La voz de un hombre de 59 años que ha visto a demasiada gente firmar cosas que no leyó. Licenciado, ¿dónde está usted? En una gasolinera de la carretera, a 200 kilómetros de León, más o menos. Del otro lado se oyó como alguien se sienta. ¿Cómo alguien se sienta? Se acomoda y decide dejar de hacer lo que estaba haciendo. Amparo, ¿usted sabe que está agendado hoy a las 4 en esta notaría? No, por eso le hablo. Una compraventa. La casa de la calle del Roble. Comparece su hija Marisol, con poder general para actos de dominio otorgado por usted hace 2 años. Y comparece un comprador. Está cotizado, están los cheques, está el avalúo. Tengo el expediente enfrente de mí. Yo estaba viendo el calendario de refacciones. Tenía la foto de una llanta, unas letras rojas y una hoja doblada en la esquina. Licenciado, esa casa la firmé yo. Sí, con el dinero del terreno de mis papás. Sí, Amparo, yo estaba ahí. Y hoy a las 4 la venden. Hoy a las 4 la venden. Hay preguntas que uno no hace porque ya sabe la respuesta. Y hay una que sí hice, porque necesitaba oírla en voz de alguien que no fuera yo. ¿Y a mí nadie me tenía que avisar? Serrano tardó en contestar. Yo lo conozco y sé cómo son sus silencios. Legalmente, con ese poder no. Ese poder le permite a su hija vender sin usted. Yo se lo dije aquel día, ¿se acuerda? Le pregunté 2 veces. Me acuerdo. Le dije que un poder para actos de dominio es entregar las llaves de todo lo que usted tiene. Me acuerdo, licenciado. Y usted me dijo que era su hija. Se lo dije. Silencio otra vez. Afuera de la oficina, un tráiler frenó con ese ruido de aire que suena a queja. Amparo, escúcheme bien, porque aquí el tiempo sí importa. Un poder se puede revocar. Se revoca ante notario, se asienta, y yo tengo la obligación de tenerlo por revocado desde el momento en que se me notifica. Si usted revoca ese poder antes de las 4, su hija se presenta con un papel que ya no sirve. Me acomodé en la silla. Me di cuenta de que tenía la mano izquierda cerrada desde hacía rato. ¿Y si llego después de las 4? Si yo autorizo esa escritura antes de que usted me notifique, la operación se hace, y usted queda con un pleito que le va a costar años y dinero. Amparo, no me haga escoger. Llevo 22 años siendo el notario de su familia y no quiero autorizar eso. Pero si el poder está vigente y el expediente está completo, mi firma no es una opinión. Entiendo. ¿Puede llegar? Miré el reloj de la pared de la oficina, que sí daba la hora, y por primera vez en todo el día se me ocurrió que 200 kilómetros no eran una distancia, eran un plazo. Deme un momento, licenciado. Ahorita le confirmo. Salí de la oficina con el corazón golpeando y con una calma rarísima encima, las 2 cosas al mismo tiempo, como cuando uno va a entrar a un salón nuevo el primer día de clases. Ignacio estaba atendiendo un carro en la bomba 3. Lo esperé apoyada en el marco de la puerta, mirando cómo le limpiaba el parabrisas a un cliente que ni siquiera se lo había pedido. Ignacio, ¿a qué hora sale el camión para León? Se limpió las manos otra vez, aunque no las traía sucias. Es un tic suyo, me di cuenta después, y creo que es de cuando su papá lo mandaba a lavarse antes de tocar cualquier cosa de la casa. Hay uno a la 1:30 y otro a las 3. Pero el de la 1:30 pasa por todos los pueblos y llega como a las 5:30. El de las 3 es directo y llega tipo 5. Yo necesitaba estar sentada frente a un notario antes de las 4,
y el camión más rápido de esa carretera me dejaba 1 hora tarde. Así de simple, así de bruto. Me quedé viendo el patio de cemento sin decir nada, y se me subió algo a la garganta que no era tristeza. Era coraje, que llega siempre después y siempre tarde. Maestra, ¿qué necesita? Estar en León antes de las 4. Ignacio miró su reloj. Miró la carretera. Miró la tienda donde el muchacho de la pluma acomodaba refrescos en el refrigerador. Y después gritó un nombre con la voz que se le pone a los hombres cuando ya decidieron algo y no quieren que nadie los detenga a media decisión. ¡Ramiro! ¡Te quedas! ¿Cómo que me quedo, jefe? ¿Qué te quedas? Cierras a las 9. Si viene el de la pipa, le dices que mañana. Yo levanté las 2 manos y le dije que de ninguna manera, que él tenía su negocio, que aquello no era su asunto. Ignacio me dejó terminar todas las frases, con la paciencia de quien ya sabe que va a ganar la discusión, y luego me contestó despacio. Tengo la gasolinera desde hace 9 años y en 9 años no he cerrado ni un día. Un día no me la va a tumbar. Y usted dígame una cosa, maestra. Mi papá me sacaba de la escuela para el taller, y usted iba a la casa a hablar con él, caminando, en la tarde, después de su jornada. Usted no tenía por qué ir. Tampoco era su asunto. Me quedé sin qué contestar. Es una sensación rara que a mi edad ya casi no me pasa. Deme 5 minutos y nos vamos. En camioneta hacemos 2 horas y media si la carretera está buena. Volví a la oficina y marqué otra vez. Le dije a la muchacha que era Amparo Solís, y esta vez no me dijo que el licenciado estaba en junta. Licenciado, voy para allá. Salgo ahorita, en carro. ¿Con quién viene? Con un alumno. ¿Con un qué? Es largo de contar, licenciado. Serrano soltó el aire por la nariz, ese ruido que hace la gente cuando decide no preguntar. Después me dio instrucciones con esa voz suya de dictar, pausada, para que no se me perdiera ninguna. Que trajera identificación oficial, que trajera el número de escritura si lo tenía a la mano, aunque él ya lo tuviera en el expediente. Y luego una más, que dijo distinto de todas las anteriores. Y una cosa importante, Amparo, no le avise a su hija que viene. ¿Por qué? Porque si ella sabe, la cita se adelanta. Los cheques ya están. El comprador está en la ciudad desde ayer. Si esto se les cae a las 4, van a querer cerrarlo a las 3. Me quedé con el teléfono pegado a la oreja y el calendario de las llantas enfrente, con su hoja doblada en la esquina. Licenciado, es mi hija. Sí. Usted me está pidiendo que le esconda algo a mi hija. Le estoy pidiendo que no le avise a la persona que hoy va a vender su casa sin decirle. Amparo, yo no soy quien para hablarle de su familia. Soy quien para decirle qué firma se está por poner en un papel. Colgué. Me quedé un momento con la mano encima del aparato, sintiendo el plástico tibio. Y después hice lo que se hace cuando uno ya no puede pensar más. Me levanté. La camioneta de Ignacio era una vieja de redilas, con la defensa amarrada con alambre y un Cristo pegado en el tablero. El asiento del copiloto estaba hundido de un lado, así que puso una cobija doblada para que yo fuera más alta. Me pidió perdón por el tiradero, y yo le dije que había dado clases en un salón con goteras. Salimos al camino y agarramos carretera, y el llano amarillo empezó a correr del otro lado del vidrio. Ignacio manejaba con las 2 manos, derecho, sin música, con esa concentración de la gente que maneja porque tiene que llegar y no porque le guste manejar. Yo iba pensando en Camila. Eso es lo que nadie te dice. Uno cree que en un momento así va a ir pensando en la casa, en el dinero, en el pleito que viene. Yo iba pensando en que mi nieta me buscó la mano en el asiento, me la apretó una vez y después se puso los audífonos. Esa niña sabía. No sabía todo, pero sabía algo, y tenía 16 años, y no sabía qué hacer con lo que sabía. Eso es una carga muy pesada para una edad en la que uno todavía se preocupa por el acné. ¿Le pongo el aire, maestra? Está bien así. Va muy callada. Estoy haciendo cuentas. ¿De dinero? De años. Y era cierto, iba haciendo cuentas de años, que son las peores de todas. Hace 44 años nació Marisol en un hospital donde no había cuartos, y estuve 2 días en un pasillo. Hace 34 compré la casa, y ella tenía 10 años, y dijo que su cuarto era el de la ventana chica, y nadie se lo discutió. Hace 26 se fue Fidel, y ella tenía 18, y esa noche no lloró. Se puso a lavar trastes. Lavó los trastes de 3 días.
Hace 30 heredé el terreno de mis papás y no lo vendí nunca, porque decía que era para cuando hiciera falta. Hace 2 años hizo falta. Maestra, perdone que me meta. Métete. Su hija. ¿Siempre fue así? Pensé la respuesta con cuidado, porque la respuesta fácil era que sí, y la respuesta fácil habría sido mentira. Marisol de niña me guardaba la mitad de su paleta en el refrigerador cuando yo llegaba tarde de la escuela. Eso también fue ella. No, ella se puso así de a poquito, y yo la dejé. ¿Cómo que la dejó? Uno deja, Ignacio. Uno deja que le hablen de cierto modo una vez, porque está cansada, y luego otra vez, porque no vale la pena discutir por eso. Y un día ya nada más así le hablan, y uno ya ni se acuerda de cuándo empezó. Ignacio no dijo nada durante un buen tramo. Rebasó una pipa, se acomodó en su carril y siguió con la vista clavada en el asfalto. A mí mi papá me hablaba así. Ya sé. ¿Ya sabía? Ignacio, yo tuve 38 años de niños en un salón. Uno aprende a oír de qué casa viene cada niño por cómo se le pone la espalda cuando alguien levanta la voz. Pasamos un tramo de obra donde nos tocó ir a vuelta de rueda detrás de un camión de grava, y ahí sí sentí que el pecho se me apretaba. Yo miraba el reloj del tablero, que estaba parado desde vaya uno a saber cuándo, y luego mi celular con 9%, y luego otra vez el camino. Ignacio me dijo 2 veces que íbamos bien sin que yo le preguntara nada, y entonces sonó mi teléfono. En la pantalla decía Marisol. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar, porque necesitaba esos 2 timbrazos para acomodar la voz. Marisol me preguntó si ya había visto el horario de los camiones y le dije que sí, que había uno a la 1:30. Me contestó que perfecto, que tomara ese, que ella le avisaba a Rubén para que me esperara en la central. Hablaba con esa eficiencia suya que a veces suena a cariño y que ese día no sonaba a nada. Ignacio no volteó, pero le vi aflojar el pie del acelerador un poquito, sin querer, como se afloja el cuerpo cuando uno oye algo que no debería estar oyendo. Le pregunté por Diego. Del otro lado, hubo un silencio de medio segundo antes de que me dijera que estaba bien, que se había quedado dormido. Le pregunté por Camila y me dijo que andaba de malas, que ya sabía cómo era. Le contesté que sí, que ya sabía cómo era. Y ahí, en ese pedazo de carretera, con el llano corriendo del otro lado del vidrio, yo tenía la pregunta completa armada en la boca, con todas sus palabras puestas en orden. ¿Qué van a firmar a las 4? Dímelo tú, y yo te digo que no pasa nada, y esto se acaba aquí, en esta carretera, y llegando comemos, y nadie se entera nunca de nada. Cerré los ojos y le dije que nada, hija, que manejaran con cuidado. Colgué y me quedé con el aparato apagándose en las piernas. Ignacio siguió manejando sin quitar la vista del camino, y después de un rato largo dijo, sin preguntarme nada, que yo le había dado chance. Le contesté que sí, que le había dado chance, y él dijo que no la había tomado, y yo dije que no la había tomado. Ese niño de las orejas grandes, 31 años después, entendiendo en 3 frases lo que a mí me costó un día entero. Metió tercera para rebasar un autobús de pasajeros y yo alcancé a ver, por la ventanilla, a una señora de mi edad recargada contra el vidrio. Iba dormida, con la boca abierta y el bolso apretado contra la panza, y las manos cruzadas encima del bolso como se cruzan las manos cuando uno viaja solo. Pude haber sido yo. A esa hora, en ese camión, llegando a las 5:30 a una ciudad donde ya no había casa mía. Entramos a León a las 3:20. El tránsito de esa hora es lento, y ahí sí se me fue el aire, porque uno aguanta la carretera, pero no aguanta un semáforo cuando le quedan 40 minutos. Ignacio se metió por calles chicas, dio 2 vueltas que a mí me parecieron equivocadas y salió justo a la avenida donde está la notaría. Se paró en doble fila con las intermitentes puestas y me dijo que me bajara, que él ya vería dónde meterse. Intenté decirle algo y me repitió que me bajara, maestra, con una firmeza que no le había oído en todo el día. Me bajé. La rodilla avisó y la ignoré. Subí 6 escalones agarrada del barandal y empujé una puerta de vidrio pesado y entré a un lugar con aire acondicionado, piso brillante y ese olor a papel y a tóner que tienen todas las notarías del mundo.
La muchacha del teléfono me reconoció por la cara antes de que yo dijera mi nombre, y se levantó tan rápido que tiró una pluma. Serrano salió de su oficina antes de que yo llegara a la puerta. Es un hombre alto, encorvado de los hombros, con lentes que se le resbalan hasta la punta de la nariz. Traía el saco puesto, cosa que él no hace nunca dentro de su propia oficina, y por ahí entendí que llevaba un rato largo esperándome de pie. Me dio la mano con las dos suyas, miró el reloj de la pared y se le puso la cara de trabajo. Le dijo a Marta que trajera el libro y que le avisara en cuanto llegara alguien, aunque fuera nada más a la puerta. Me senté frente a su escritorio, que tenía una carpeta abierta con hojas engrapadas y un juego de copias. Le di mi credencial y noté que a él le temblaba menos la mano que a mí. Me dijo que teníamos 35 minutos y que me iba a explicar exactamente qué íbamos a hacer, porque quería que yo lo entendiera y no que nada más firmara, que ya bastante había firmado sin entender en esta vida. Se lo agradecí y él siguió hablando con la pluma en la mano, sin escribir todavía. Me explicó que yo había otorgado un poder general para pleitos, cobranzas, administración y actos de dominio. Que actos de dominio es lo grande: vender, hipotecar, donar. Que eso se lo había dado a mi hija hace 2 años y que estaba vigente. Que lo que íbamos a levantar era un instrumento de revocación, un acto unilateral, que no necesita el permiso de nadie, ni la firma de nadie, ni una explicación de por qué. Que el poder era mío y que la facultad de quitarlo también. Le pregunté si con eso ya no podía vender. Me dijo que con eso, y con la notificación asentada en su protocolo, cualquier acto que ella pretendiera celebrar con ese poder sería un acto de quien ya no tiene facultades, que él, como notario, no lo podría autorizar, y que si otro notario lo intentara, ya habría constancia de todo. Me acomodé los lentes. Me temblaban las manos y las puse en las rodillas para que se estuvieran quietas. Licenciado, ¿esto la mete en un problema legal a ella? Serrano dejó la pluma sobre la carpeta y se me quedó viendo un momento antes de contestar. Esa pregunta me la hacen todas las madres y todos los padres que se sientan en esa silla. Todos, sin una sola excepción. ¿Y qué les contesta? Que revocar un poder no acusa a nadie de nada. Es cerrar una puerta, no denunciar a quien iba a entrar por ella. Lo que pase después depende nada más de lo que ella decida hacer. Asentí. Se me llenaron los ojos y me los limpié con el dorso de la mano, rápido, enojada conmigo misma por eso. Le dije que no era por la casa y él me contestó que ya sabía que no era por la casa. Le dije que me había bajado en una gasolinera enfrente de mis nietos y me salió con una voz que no reconocí como mía. Serrano se quitó los lentes y se talló los ojos, y por un momento dejó de ser notario, y fue nada más un señor de 59 años que también tiene hijos en alguna parte. Amparo, yo he visto de todo en este escritorio. Le voy a decir una sola cosa y ya no le digo más. Lo que la gente hace con las cosas viejas dice quién es. Y usted, hoy, para su hija, era una cosa vieja que estorbaba en la camioneta. No diga eso. Usted lo sabe mejor que yo. Firme. Y firmé. Firmé con la pluma de él, en el libro grande, con Marta de testigo, con el sello, con la fecha y con la hora. Cuando levanté la pluma del papel eran las 3:48 de la tarde. Me quedé sentada un momento con las manos otra vez en las rodillas, oyendo el aire acondicionado y el tecleo de Marta en la recepción, sintiendo cómo se me iba bajando el corazón de la garganta al pecho. Le pregunté qué seguía. Me dijo que ahora esperábamos. Le pregunté si ahí mismo y me dijo que ahí mismo, a menos que yo prefiriera irme, y que de hecho me recomendaba irme, que él se lo podía manejar sin que yo estuviera presente. Lo pensé de verdad. Estaba cansada de un modo que no se arregla durmiendo, con el vestido pegado a la espalda y la rodilla latiendo, y con ganas de estar en cualquier otro lugar del mundo. No, me quedo. ¿Segura? 68 años, licenciado. Me quedo. Marta me llevó a una salita que está a un lado de la recepción, con 2 sillones cafés y una mesa de centro con revistas viejas. Desde ahí se ve la puerta de vidrio y desde la puerta de vidrio no se ve la salita. Serrano lo tenía pensado, seguro, porque ese hombre lleva media vida acomodando gente en cuartos para que no se encuentren antes de tiempo.
Ignacio entró a los pocos minutos con la gorra en la mano y me dijo que ya se había estacionado a 2 cuadras. Le conté que ya había firmado y él se quedó parado sin saber si sentarse o no, diciendo que él así de trajeados nada más viene cuando lo multan. Me reí. Fue la primera risa de verdad de todo el día. Se sentó en el sillón de enfrente con la gorra entre las rodillas y me acompañó en silencio, sin hacer plática, que es la cosa más difícil de hacer por alguien y la que menos gente sabe hacer. A las 4:07 se abrió la puerta de vidrio. Entró primero un señor de traje azul con un portafolios, después una mujer joven con una carpeta, después Rubén y hasta atrás Marisol, con los lentes de sol todavía puestos y el celular en la mano. Yo los vi a través del vidrio esmerilado de la salita, borrosos, como se ve a la gente en los sueños. Oí la voz de Marta preguntando cordialmente si venían a la cita de las 4, y la voz del señor del traje diciendo que sí, a nombre de Marisol Solís, compraventa del Roble. Oí sillas moviéndose, oí a Rubén decir algo del calor, oí a mi hija hablando por teléfono en voz baja, diciendo que ya estaban, que en 1 hora salían, que sí, que ya. Después oí la puerta de la oficina de Serrano y su voz de humo diciendo: «Pásenle, por favor, tomen asiento». Y luego nada durante como 2 minutos, que son los 2 minutos más largos que he pasado sentada en un sillón café. Y luego la voz de Serrano otra vez, más fuerte de lo necesario, con esa manera que tienen los notarios de leer en voz alta cuando quieren que algo quede clarísimo para todos los presentes. Antes de continuar debo hacer constar lo siguiente. El poder general que ampara la comparecencia de la señora Marisol Solís fue revocado por su otorgante el día de hoy, a las 15:48, ante mi fe, y así consta en mi protocolo bajo el instrumento que tengo a la vista. Silencio. Y después la voz de mi hija, subiendo, preguntando cómo que revocado, diciendo que eso era imposible, que su mamá estaba en la carretera. Y la voz de Serrano contestándole, tranquila, sin apuro, que su mamá estaba en la sala de espera. Yo cerré los ojos. He estado en muchos silencios en mi vida. El de un salón cuando se cae un vaso y todavía nadie se ríe. El de una casa a las 3 de la mañana cuando un hombre está juntando su ropa sin prender la luz. El de un pasillo de hospital cuando 2 días se hacen uno solo. Ese fue distinto de todos. Ese fue un silencio con gente adentro. La puerta de la salita se abrió de golpe y Marisol se quedó parada en el marco. Traía los lentes de sol en la mano y la cara de alguien a quien le acaban de quitar el piso de abajo de los pies. Detrás de ella venía Rubén y detrás Serrano, sin apuro, con las manos cruzadas al frente como quien ya vio esta escena muchas veces y sabe exactamente cuánto dura. Yo no me paré, me quedé en el sillón, con la bolsa en las piernas y las 2 manos encima de la bolsa. ¿Tú qué estás haciendo aquí? Vine a la cita de las 4, hija. ¿Tú no sabías de la cita de las 4? No, no sabía. Marisol volteó a ver a Ignacio, que se había puesto de pie y tenía la gorra apretada contra el pecho, y preguntó quién era ese. Le dije que se llamaba Ignacio y que me había traído. Me preguntó que de dónde me había traído, y yo le contesté que de la gasolinera donde me había bajado. Ahí se le movió algo en la cara. Fue rápido, pero yo he visto esa cara desde que ella tenía 2 años, y la reconozco en cualquier parte. Fue vergüenza. Duró lo que dura un parpadeo, y después la tapó con enojo, porque para mi hija, el enojo siempre ha sido el lugar más cómodo donde pararse. Me dijo que estaba haciendo un ridículo enorme y le contesté que podía ser. Me dijo que había un comprador allá adentro, que había cheques, que si yo tenía idea de lo que significa echar abajo una operación así. Le dije que no. Me dijo que era un desastre. Se lo repitió a sí misma 2 veces más, cada vez más fuerte, con el brazo señalando la oficina. Y entonces hice la única cosa de todo ese día que se pareció a la mujer que yo era antes de que todo esto empezara. Bajé la voz. Mi amor, aquí hay gente trabajando. 38 años de salón. Uno no grita más fuerte que un niño que grita, porque esa es una pelea que se pierde siempre y de la que nadie sale bien parado. Uno baja la voz y espera, y el que grita se queda solo con su grito, oyéndolo rebotar en las paredes, hasta que se da cuenta de cómo se oye. Marisol se calló. Rubén le puso la mano en el hombro y ella se la quitó con el codo, sin voltear. Se quedó un momento buscando por dónde entrar otra vez,
y cuando encontró por dónde, le tembló la voz. Es mi casa. Nosotros la conseguimos. Nosotros vimos al arquitecto, nosotros nos peleamos con la constructora, nosotros hicimos todo. Ustedes hicieron mucho. Es cierto, hija, y nunca he dicho lo contrario. Y el dinero era del terreno de tus abuelos, que ibas a dejármela a mí de todos modos. Ahí está. Ahí estaba entera, desde el principio, la frase que explicaba los últimos meses, y de la que ella no se dio cuenta hasta que ya la había dicho enfrente de 3 personas. Le dije que sí, que iba, que en el testamento que hice hace 22 años, cuando ella tenía 22, ya estaba puesta con nombre y apellido, y que eso no había cambiado nunca, que no tenía que apurarlo. Marisol se quedó parada con los lentes en la mano y no supo qué hacer con el cuerpo, y es una cosa muy rara ver eso en una mujer de 44 años. Es como verla de 4 otra vez, en la puerta de la cocina, esperando que alguien le diga qué sigue. Serrano habló desde atrás y le ofreció pasar para explicarle al comprador, porque era preferible que él lo escuchara de su boca. Rubén se pasó la mano por la cara y preguntó por el enganche que ya les habían dado. El notario le contestó que se devuelve, que con eso no hay problema, que está en el fideicomiso y no se ha liberado. Rubén preguntó por el camión de la mudanza, que ya estaba descargado en la casa. Serrano le dijo que eso ya no era materia de esa notaría, y lo dijo sin ninguna dureza, que fue lo que más me impresionó. Marisol seguía viéndome a mí. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué se supone que hacemos? Y esa pregunta me dolió más que todo lo demás junto, porque no era una pregunta. Era la última vez que mi hija me pedía que le resolviera algo, y las dos lo supimos al mismo tiempo. Nadie contestó esa pregunta, porque no había manera de contestarla sin que yo volviera a hacer lo que había sido toda la mañana. Serrano pasó a la oficina con el señor del traje azul y los oí un rato largo, la voz del notario pareja y la del otro subiendo y bajando como una sierra. Después se abrió la puerta y el comprador salió sin ver a nadie, con el portafolios pegado al cuerpo, y la mujer de la carpeta detrás de él hablando por teléfono con alguien que no estaba entendiendo. Rubén se fue a la calle a fumar, aunque él no fuma. Se quedó parado en la banqueta con las manos en la cintura, viendo pasar el tránsito de la avenida. Marisol se quedó conmigo en la salita. Se sentó en el sillón de enfrente, donde había estado Ignacio, y se acomodó con los codos en las rodillas y la cara entre las manos. Yo no le puse la mano en la espalda. Quise. Se me fue el brazo hacia allá y lo regresé. Y esa fue la cosa más difícil que hice en todo el día. Más difícil que firmar. Le pregunté cuánto tiempo llevaban con eso. Me dijo mamá, con ese tono de «por favor, no». Y yo le contesté que era una pregunta normal. Levantó la cara. Traía los ojos rojos y el rímel corrido de un lado nada más, que es como se le corre a la gente que se limpia con el dorso de la mano. Me dijo que desde marzo, que Rubén se había quedado sin el trabajo de allá, que el empleo nuevo pagaba la mitad, que las colegiaturas de Camila y los dientes de Diego y el carro y todo lo demás. Le pregunté por qué no me lo había dicho. Me contestó con otra pregunta, ¿para qué? Y yo le dije que para que yo lo supiera. Y entonces ella dijo la verdad, que fue lo único verdadero que dijo en esa salita. Para que me dijeras que no. Ahí me quedé quieta. Le pregunté cuándo le había dicho yo que no alguna vez en su vida, y esa pregunta la desarmó completa, porque las dos sabíamos la respuesta, y la respuesta era nunca. Me dijo que no quería pedirme, y se le fue la voz a la mitad de la frase. Le contesté que había preferido no pedirme y venderla. Me dijo que iba a darme mi parte. Se lo dije despacio, sin levantar la voz, porque quería que esa se le quedara. Hija, la casa no tiene partes. La casa es mía. Tú ibas a darme una parte de lo mío y yo iba a tener que darte las gracias. Se tapó la boca con la mano. Afuera pasó una moto. Adentro, el aire acondicionado se apagó y volvió a prender con ese golpe que dan los aparatos viejos. Después de mucho rato, me dijo que ella pensaba que yo iba a estar bien, que en serio lo pensaba, que iba a vivir con ellos y que iban a rentar algo más grande y que yo iba a estar mejor que sola. Le pregunté entonces por qué me había bajado en una gasolinera. Me dijo que eso había sido distinto. Le contesté que no había sido distinto, que había sido lo mismo, nada más que rápido. Se limpió la cara con la palma de la mano, como cuando era niña y no encontraba el pañuelo. Me dijo que se le había juntado todo, la hora, el tráfico, yo tardándome en la tienda,
ella pensando en las 4, que lo dijo sin pensarlo. Le contesté que sí, que lo había dicho. Me dijo que no lo piensa, y yo la miré un momento largo antes de contestarle, porque quería estar segura de que iba a decirlo bien. Marisol, mi amor, nadie dice esa palabra por primera vez en frente de sus hijos. Esa palabra se dice muchas veces adentro antes de salir. No me contestó, y para mí eso fue la respuesta. Salimos de la notaría cuando ya estaba bajando el sol, y la avenida se había puesto de ese color naranja sucio que tienen las ciudades a esa hora. Serrano me acompañó hasta la puerta de vidrio y me apretó la mano con las 2 suyas otra vez. Me dijo que al día siguiente me pasara sin cita, que había que revisar mi testamento y un par de cosas más, y que no lo dejara pasar. Le dije que ahí estaría. Y cuando ya iba bajando los escalones me llamó otra vez para decirme una última cosa, que yo no le había quitado nada a nadie ese día. Le contesté que ya lo sabía. Me dijo que no lo sabía, que me lo iba a preguntar como 4 veces esa noche, y que por eso me lo estaba diciendo en ese momento, para que después me acordara de que él me lo había dicho. Tenía razón. Me lo pregunté 6 veces. En la banqueta, Rubén me alcanzó y se quedó buscando las palabras, que es lo que hace siempre. Es un hombre que no grita y que tampoco explica, y las 2 cosas juntas lo dejan a uno sin saber nunca dónde está parado con él. Me dijo que los niños estaban en la casa, con las cajas, y que los habían dejado con la señora que les ayudó a abrir, porque no iban a traerlos a la notaría. Le pregunté si estaban solos y me dijo que no, que estaba la señora. Le dije que me llevara. Me contestó que Marisol decía que mejor mañana. Yo lo miré a los ojos y ese hombre me lleva media cabeza. Rubén, llévame a mi casa. Bajó la vista y dijo, sí, señora. Y ahí, en esa banqueta, se acabó una cosa que llevaba años acomodándose mal entre él y yo. Ignacio no quiso subirse a la camioneta con nosotros y lo entendí sin que me lo explicara. Me dijo que ahí me dejaba. Le pregunté cómo le pagaba todo aquello, y él se rascó la nuca y me contestó que con las tablas del 7. Le dije que se las cobraba la próxima vez que pasara por la carretera. Me preguntó si iba a pasar. Le dije que sí, que iba a pasar. Le apreté las 2 manos y le di las gracias con la voz rota, y él hizo como que no se dio cuenta, que es lo que hacen los hombres buenos cuando uno se les quiebra enfrente. Después se puso la gorra y se fue caminando hacia sus 2 cuadras, con las manos en los bolsillos, sin voltear. La casa de la calle del Roble tiene un portón gris y un pedazo de jardín que a esa hora estaba lleno de cajas apiladas contra la barda. Cuando la camioneta se detuvo, Camila salió corriendo antes de que yo terminara de abrir la puerta y se me abrazó ahí mismo, en la banqueta, con esa fuerza rara que tienen los abrazos de los adolescentes, que abrazan como si te fueran a levantar del suelo. Me dijo abue 3 veces seguidas. Me dijo que ella le había dicho a su mamá que se regresara por mí, que se lo había dicho 3 veces en el camino. Le dije que ya sabía. Diego venía atrás, más despacio, sin entender bien qué había pasado, pero entendiendo lo suficiente, y se me colgó del brazo sin decir una palabra, y en el piso del recibidor, apoyada contra la pared, con mi letra de plumón todavía visible, estaba la caja del reloj. Camila la había bajado ella sola de la camioneta, la había metido a la casa y la había puesto ahí, aparte de todas las demás, donde se viera. No dejé que la pusieran con las otras. Ahí dice que va adelante. Esa noche cenamos pan dulce y leche, parados en una cocina sin sartenes, porque nadie sabía en qué caja habían quedado los sartenes. Marisol no cenó. Se quedó arriba con la puerta cerrada y Rubén subió 2 veces y bajó 2 veces con la misma cara. Yo me quedé con los niños en el piso de la sala, sobre una colcha, con las cajas alrededor como si fueran las casas de un pueblo chiquito. Diego se durmió a los 20 minutos con la boca abierta, igual que su bisabuelo, y Camila le acomodó un suéter enrollado debajo de la cabeza sin que nadie se lo pidiera. Camila no se durmió. Se quedó jalando un hilo de la colcha y me preguntó si nos íbamos a regresar a Guadalajara. Le dije que no sabía. Me preguntó si yo me iba a quedar ahí, y le contesté que esa casa era mía y que yo me quedaba. Se quedó callada un rato largo y después preguntó lo otro, lo que llevaba toda la noche debajo de la lengua. ¿Y nosotros? Ahí estaba la pregunta de verdad, la misma que yo venía haciéndome desde la banqueta de la notaría, la que no sabía contestar, y tenía que contestar de todos modos.
Le pregunté si sabía cuántos años tengo y me dijo que 68. Le pregunté cuántos años estuve dando clases y me dijo que muchos. Le dije que 38, y que en 38 años yo había aprendido una sola cosa y que todo lo demás se me estaba olvidando. Me preguntó cuál. Le dije que a un niño no se le enseña siendo buena con él, sino siendo clara. Camila me dijo que no entendía. Le contesté que iba a entender pronto, porque lo que fuera a pasar con ellos lo iba a decidir yo. Lo iba a decidir claro, y iba a estar escrito en un papel, y que a nadie le iba a gustar del todo, y que eso también estaba bien. Se acomodó de lado para verme la cara y me preguntó si me iba a enojar con su mamá para siempre. Le dije que no. Me preguntó si de verdad. Le dije que de verdad, pero que tampoco iba a hacer como que ese día no había pasado, porque eso es lo que hacen las abuelas de las películas, y por eso las películas duran hora y media y la vida dura 68 años. Se rió con la nariz, bajito, para no despertar a su hermano, y después me pidió perdón por no haberse bajado conmigo en la gasolinera, y ahí sí me tuve que tapar la cara con la mano un momento. Le dije que ella tenía 16 años y que su mamá la estaba empujando a subirse, y que no tenía absolutamente nada que hacer ahí abajo conmigo. Me dijo que pudo. Le contesté que no podía, y que si algún día tiene una hija y esa hija la empuja, tampoco va a poder, porque así funciona esto. Se quedó quieta un momento y me preguntó quién sí puede entonces. La vieja. La vieja sí puede. Y nos reímos las dos, bajito, en el piso de una casa sin muebles. Al día siguiente fui a la notaría a las 9:30 y estuve 3 horas con Serrano. Salí de ahí con la cabeza como cuando uno sale de una junta larga, con ese zumbido de haber firmado más de lo que uno alcanza a recordar, y con 3 cosas decididas. La primera fue que la casa de la calle del Roble se queda a mi nombre y no se toca. Serrano dejó anotado el instrumento. Me explicó qué pasa si alguien intenta cualquier cosa, y yo entendí como la mitad y le pedí que me lo escribiera en una hoja con letra grande. Lo hizo sin burlarse ni una vez, y esa hoja la tengo doblada en la libreta de las recetas, que es donde guardo lo importante. La segunda fue que Marisol, Rubén y los niños viven en ella. No de favor, que es la palabra que envenena las casas, con un contrato, con una renta simbólica que puse yo, y que Serrano dijo que era demasiado baja, y yo le contesté que era la mía y que yo sabría. Firmado por los dos, con vigencia y con fecha de renovación escrita en el papel. Rubén leyó ese contrato 3 veces antes de firmarlo, línea por línea, moviendo los labios. Marisol lo firmó sin leerlo, que fue exactamente la misma cosa que hice yo hace 2 años, y no le dije nada, porque hay lecciones que no se prestan. La tercera fue que yo me quedo con el cuarto de abajo, el de la ventana grande, el que ellos ya habían apartado para la oficina de Rubén. Ese fue el único punto donde hubo pleito de verdad. Marisol me dijo que ese cuarto era el único que servía para trabajar. Le dije que era el único que no tiene escaleras. Me dijo que podía subir despacio. Me dijo que había que ver las cosas con lógica, que es lo que ella dice siempre cuando quiere ganar. Y ahí hice algo que no había hecho nunca en 44 años de ser su madre. No expliqué. Es el mío. Y me quedé callada. Ella esperó el argumento y yo no lo di. Esperó otro poco y yo tampoco. Se quedó ahí, con la boca lista para contestar lo que yo dijera, y yo no dije nada más. Y esa fue la primera vez en la vida que la vi quedarse sin a dónde ir con una discusión. Entonces mi hija dijo, «Está bien», se dio la vuelta y subió las escaleras. Toda la vida yo había creído que a Marisol había que convencerla. Resulta que a Marisol nada más había que decirle. Los primeros meses fueron incómodos como una piedra en el zapato. Nadie gritaba. Nadie se reía mucho tampoco. Marisol me hablaba con una cortesía de recepción de hotel. «Buenos días, mamá. Ya está el café, mamá. ¿Necesitas algo de la tienda, mamá?» Y yo le contestaba exactamente igual, porque no supe hacer otra cosa. Rubén andaba en medio sin saber de qué lado pararse y acabó pasando mucho tiempo en el jardín, podando un rosal que ya estaba podado. Diego era el único al que no le pasaba nada, porque a los 11 años el mundo se acomoda en 3 días y ya. Colgué el reloj de mi papá en la pared de mi cuarto. Le puse el péndulo, le di cuerda y lo dejé 15 años tarde, exactamente como estaba, porque a esas alturas cambiarle la hora habría sido una traición.
Camila le tomó una foto y en su teléfono le puso de nombre la hora de la abuela. Y cuando me lo enseñó, tuve que salirme al jardín un rato. Y una tarde, como a los 4 meses, Marisol tocó a mi puerta con 2 tazas en las manos. Se sentó en la orilla de la cama sin saber cuál darme y se quedó ahí como 20 minutos hablando de cosas que no eran la cosa, de la escuela nueva de Diego, de que en León el agua sale con más sarro y los vasos se manchan, de que Camila quiere estudiar algo que ella no acaba de entender. Yo la dejé hablar, porque eso es lo que se hace. Cuando ya se iba, con las 2 tazas vacías, se detuvo en la puerta y me dijo que nunca me había preguntado cómo llegué ese día. Le dije que en la camioneta de un alumno mío, de cuarto B. Se quedó con la mano en el marco y me dijo que ella ni siquiera sabía que yo me acordaba de mis alumnos. Le contesté que me acuerdo de todos. De todos, hija. Hubo una tarde, por ahí del segundo mes, que se me quedó grabada más que muchas otras. Tocaron el portón y fui yo la que abrió, porque a esa hora no había nadie más en la casa. Era un señor del comité de la calle, con una carpeta y una lista, juntando firmas para el asunto del alumbrado de la esquina. Me preguntó si estaba la señora de la casa. Le dije que sí, que era yo. Él revisó su lista, buscó el número, encontró el nombre y me lo leyó en voz alta para confirmarlo. Amparo Solís. Le dije que esa era. Firmé en su carpeta, apoyada en el portón, y cuando se fue me quedé un rato ahí, parada con la mano en el barrote. No es que necesitara la confirmación. La escritura estaba guardada y la hoja con letra grande de Serrano también. Pero hay una diferencia enorme entre saber una cosa y oír que alguien la diga en la calle, delante de uno, sin saber nada de lo que hay atrás. Esa tarde entendí que durante años yo había sido, en las listas de todo el mundo, la mamá de Marisol. Y que eso está bien y es bonito, y no tiene nada de malo, salvo cuando uno se lo cree tanto que se le olvida que además es alguien. Los sábados de las clases empezaron por accidente y se volvieron lo mejor de la semana. El primero llegó nada más un niño, con una libreta nueva y la cara de quien viene obligado. Se llama Beto y venía castigado por unas calificaciones. Al tercer sábado ya traía a un amigo, y al quinto la mamá del amigo me trajo una gelatina y una disculpa por no traer más. Yo puse 2 reglas desde el principio y las puse en voz alta, porque las reglas que no se dicen no existen. La primera, aquí nadie se ríe del que no sabe. La segunda, se pregunta todo, hasta lo que ya se preguntó. Marisol se asomaba al comedor a veces, de pasada, con el trapo de la cocina en el hombro. Al principio no decía nada y seguía derecho. Después empezó a quedarse un momento apoyada en el marco, viendo cómo Beto peleaba con una fracción. Y una tarde, sin avisar, se sentó en la punta de la mesa con su café y se quedó toda la clase ahí, callada, hasta que terminamos. Cuando los niños se fueron, recogió los vasos sin que yo se lo pidiera. Me dijo que ella no se acordaba de haberme visto nunca dando clases. Le dije que era cierto, que nunca la llevé a la escuela conmigo, que en aquellos años eso no se hacía, y además yo no quería que sus compañeros supieran que era hija de una maestra. Se quedó con los vasos en la mano y me dijo que le hubiera gustado verme, que se le hacía raro que yo fuera buena en algo que ella no conocía. Le contesté que a mí también se me hacía raro, que uno se pasa la vida entera creyendo que conoce a su gente porque vive con ella, y que vivir con alguien es una de las peores maneras de conocerlo. Ella se quedó pensando eso un momento. Dijo, puede ser, y se llevó los vasos a la cocina. No hablamos de la gasolinera esa tarde. Faltaban todavía 3 meses para que Diego preguntara lo que preguntó en la mesa. Pero yo creo que esa tarde de los vasos fue el primer día en que algo se movió de verdad entre las dos. Y no fue por nada que yo dijera. Fue porque me vio trabajar. Pasaron 5 meses. Es raro cómo se acomoda la vida cuando uno deja de estar peleando por el lugar donde va a dormir. Se acomoda rápido, sin avisar y sin agradecerle nada a nadie. Yo agarré mis rutinas otra vez, que es lo que salva a las mujeres de mi edad. Me levanto a las 6 porque el cuerpo no sabe hacer otra cosa después de tantos años de entrar a las 7. Riego lo del jardín, que es poco. Camino 4 cuadras y regreso, por la rodilla. Los martes voy al mercado con Rubén, que resultó ser buenísimo escogiendo fruta y malísimo para todo lo demás. Y en esos martes, él y yo hemos hablado más que en todos los años anteriores juntos.
Y los sábados en la tarde les doy clases a 3 niños del barrio en la mesa del comedor. Eso no fue idea mía. Fue de Camila, que se lo contó a la mamá de una amiga, y en 2 semanas ya tenía 3 niños con sus libretas y una señora preguntándome cuánto cobraba. Le dije que nada. Rubén dijo que eso era una tontería y que la gente no valora lo que no paga. Le contesté que yo ya cobré 38 años. En noviembre fui a Guadalajara. Nada más 2 días. Le avisé a doña Herminia por teléfono y la mujer me esperó en la banqueta desde 1 hora antes, con la escoba en la mano, barriendo lo que no había. Me vio bajar del taxi y lo primero que dijo, antes de saludarme, fue que ya se me veía otra cara. Le dije buenas tardes, Herminia. Ella me repitió que era la verdad, que se me veía otra cara, y me metió a su cocina de un jalón. Nos tomamos un café entre sus manteles de plástico y sus imanes del refrigerador, que son los mismos desde que la conozco. Le conté todo. Le conté lo de la gasolinera y lo del teléfono de botones grandes y lo del muchacho de cuarto B con las orejas grandes. Ella me oyó sin interrumpir una sola vez, que a los 73 años ya casi nadie sabe hacer, y cuando terminé dejó la taza y me hizo una sola pregunta. Amparito, ¿te acuerdas de lo que te pregunté ese día en la banqueta? Si quería irme. Y no me contestaste. Miré por la ventana de su cocina, que da justo a mi casa vieja, donde ahora vive una pareja joven con un perro que ladra por las mañanas. Le dije que ahora sí me quiero quedar donde estoy, y que esa es una respuesta distinta de la de aquel día. Herminia asintió. Se sirvió más café y no dijo nada más, porque las mujeres de nuestra generación desconfiamos de las conversaciones que se ponen bonitas. De la casa vieja no pedí entrar. Me quedé un rato en la banqueta viendo la reja del jardín, y los helechos estaban ahí, verdes, gordos, bien cuidados. Alguien los estaba regando a la hora correcta. En diciembre pasó lo de Diego. Estábamos cenando todos. Camila contando algo de la escuela, Rubén sirviendo, Marisol partiendo pan con esa concentración que le pone a las cosas para no tener que hablar. Y Diego, que tiene 11 años y no tiene filtro, y por eso los niños de 11 años son la mejor cosa que hay en el mundo, levantó la cara del plato y preguntó lo que todos llevábamos 5 meses sin preguntar. «Mamá, ¿por qué dejaste a mi abuela en la gasolinera?» Se hizo uno de esos silencios que se meten adentro de los cubiertos. Camila se quedó con el vaso a media altura, sin subirlo ni bajarlo. Rubén dejó de servir con la cuchara suspendida arriba del plato. Yo miré a Marisol y no dije absolutamente nada, porque no me tocaba. Y esa noche mi hija hizo lo único que le he visto hacer en toda su vida, que me dejó pensando que va a estar bien. No dijo estaba apurada. No dijo tu abuela se tardó. No dijo era complicado, hijo, tú no entiendes. Dejó el pan, se limpió las manos en la servilleta y contestó despacio. Porque me porté muy mal, hijo, muy mal. Diego se la quedó viendo con esa seriedad que ponen los niños cuando les dan una respuesta de adulto de verdad. Le preguntó si me había pedido perdón. Marisol le dijo que todavía no. Él le preguntó por qué no, y ella le dijo que porque le daba mucha vergüenza. Diego lo pensó un momento, se metió un pedazo de pan a la boca y dijo, con la boca llena, que se lo pidiera rápido porque yo ya estaba viejita. Y ahí nos reímos todos, hasta Marisol, hasta yo, con esa risa que sale cuando algo se rompe y por debajo del ruido uno se da cuenta de que lo que se rompió era lo que estaba de más. Esa palabra, dicha por un niño de 11 años con la boca llena de pan, no pesaba nada. Es la misma palabra. Todo depende de la mano que la avienta. Esa noche, ya tarde, Marisol tocó a mi puerta otra vez. No traía tazas. Se paró a los pies de la cama y no se sentó, y me dijo, perdón. Le dije que ya. Me pidió que la dejara decirlo bien, y lo dijo completo, sin llorar, que fue lo que más me costó oír. Perdón por bajarte, perdón por lo que te dije, perdón por la casa, y perdón por todos los años de antes, que son los que en serio importan, y de esos ni me acuerdo cuándo empezaron. Yo me quedé quieta. Uno espera esa frase mucho tiempo, y cuando por fin llega, no sabe qué hacer con las manos. Le dije que viniera. Se sentó, y la abracé, y le acomodé el remolino del lado izquierdo con el dedo mojado, como cuando tenía 10 años. A los 2 minutos, el remolino volvió a levantarse, igual que siempre. Eso no arregló todo de golpe, y quiero ser honesta,
porque si les cuento que a partir de esa noche fue todo bonito, entonces les estoy contando un cuento. Y esto no es un cuento. Al mes siguiente volvimos a discutir por una tontería del recibo del agua y estuvimos 2 días sin hablarnos. Pero fue una discusión de 2 personas que están paradas al mismo nivel. Y esa es toda la diferencia del mundo. En febrero fuimos a Guadalajara por el cumpleaños de doña Herminia, los 5 en la camioneta, y esa vez yo iba adelante porque Rubén me abrió la puerta del copiloto antes de que nadie dijera nada. A la altura del kilómetro 200 le pedí que se metiera a la gasolinera. Me preguntó si me urgía el baño. Le dije que me urgía otra cosa. Ignacio estaba afuera con la franela en la mano, discutiendo con un chofer de pipa por un asunto de una manguera. Cuando me vio bajar de la camioneta, se quedó a media discusión con la boca abierta, y el chofer volteó a ver qué estaba pasando atrás de él. Me gritó maestra desde la bomba 3. Le dije que venía a cobrar. Me preguntó a cobrar qué. Le dije que las tablas del 7, y se rió como se ríe la gente que estuvo esperando algo sin saber que lo esperaba. Nos sentamos en la misma mesa de plástico junto a la ventana, la de la vista a la carretera. Él trajo café del bueno y un refresco para Diego, y le dijo a Ramiro que atendiera solo un rato. Marisol se quedó parada junto a la camioneta un momento antes de acercarse, porque sabía perfectamente en qué patio de cemento estaba parada y en qué mesa me estaba sentando yo. Ignacio se levantó y le extendió la mano y le dijo su nombre completo. Ella dijo, Marisol. Él le contestó que ya sabía quién era, sin veneno, con una tranquilidad que a mí me dio orgullo. Mi hija bajó la cabeza y dijo mucho gusto. Y ahí se acabó, porque un hombre decente no cobra 2 veces. Ignacio tiene una hija de 9 años, que se llama Fátima y que se atora en las divisiones. Esa tarde le puse 5 divisiones en una servilleta y se equivocó en 3. Le expliqué el truco de repartir dulces entre primos, que es el mismo truco que le expliqué a su papá hace 31 años y que a él le funcionó hasta el segundo día. A Fátima le funcionó al primero. Se lo dije a Ignacio y el hombre tuvo que voltearse a acomodar unos aceites que no estaban desacomodados. Ahora paso por esa gasolinera cada 2 meses, más o menos. Fátima ya va en quebrados y me manda fotos de sus exámenes por el teléfono de su papá. Siempre que me bajo de la camioneta, alguien de la tienda le grita a alguien de adentro que ya llegó la maestra, y yo hago como que no me da gusto. De la casa de la calle del Roble no se ha vuelto a hablar. El contrato se renovó en su fecha, sin discusión y sin comentarios. Rubén lo leyó otra vez completo, moviendo los labios como la primera vez, y en esta ocasión Marisol también lo leyó, despacio, hasta el final. Yo sigo en el cuarto de abajo, el de la ventana grande, y el rosal que Rubén poda de más ya se acostumbró a que lo poden de más. El reloj de mi papá sigue 15 años tarde en la pared y sigo sin mandarlo a arreglar. Ya sé que nunca lo voy a mandar. Camila cumple 17 el mes que entra. Hace unas semanas se metió a mi cuarto, se tiró en la cama de panza como se tiran ellos y se quedó viendo el techo mucho rato antes de hablar. Me dijo que le habían ofrecido algo y que no sabía si decir que no. Le pregunté qué era y me contó. Una amiga la quiere para un asunto del negocio de su mamá. La paga está bien, le va a quitar los sábados enteros y a Camila no le late pero no sabe cómo decirlo sin que se enojen con ella. Me quedé pensando un rato antes de contestarle, porque esa era la conversación importante y las 2 lo sabíamos. Camila, ¿tú sabes qué fue lo que me pasó a mí en la gasolinera? Que mi mamá te bajó. No, eso fue lo que pasó ese día. Lo que me pasó a mí empezó como 20 años antes. Se volteó de lado para verme y me preguntó cómo. Le dije que la primera vez que alguien me habló feo y yo contesté, está bien porque estaba cansada. Ahí empezó. Me dijo que yo también dije, está bien en la gasolinera. Le contesté que sí, pero que esa vez fui yo la que decidió decirlo, y que después me subí a una camioneta ajena y crucé 200 kilómetros, que es la misma frase y no es la misma cosa. Camila se quedó callada un rato largo, con las manos debajo de la cabeza, mirando el techo. O sea que no es lo que dices, es lo que haces después. Se levantó, me dio un beso en la frente y se fue a su cuarto a escribir el mensaje. No sé qué contestó y no le pregunté. Uno no pregunta esas cosas cuando ya hizo su parte. Yo tengo 68 años, una casa a mi nombre,
una rodilla que avisa, 3 niños que vienen los sábados con sus libretas y una hija con la que a veces me llevo bien y a veces no. Es más de lo que tenía aquella mañana, aunque aquella mañana yo creía que lo tenía todo. Y si alguna vez alguien me vuelve a decir esa palabra, ya sé exactamente qué se hace. Se pide un café, se pide prestado un teléfono y se llama a alguien que todavía se acuerde de tu nombre completo.